a capacitarnos para poder servir al Eterno con el conocimiento que necesitamos. Como siempre decimos, tanto el conocimiento como la práctica se van dando gradualmente. Y hoy queremos escalar otra aliyá. Solo nomás para refrescar lo que hemos estado estudiando. El primer punto que tocamos hace alrededor de 3-4 semanas atrás fue acerca de las sendas antiguas. Ahí tenemos el audio, porque estamos grabando los audios. Tenemos los conceptos básicos para entender las raíces hebreas. También lo estuvimos explicando. Tenemos lo que es la ley, que es la Torá. También lo estuvimos explicando. Tenemos lo que es los judíos o Judá, que es una tribu o un pueblo llamado Judá, que se compone de dos tribus. Como reino se compone de dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Tenemos el otro punto, quien es Israel, y hablábamos que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, sino que los israelitas son las 12 tribus. Sin embargo, se le dio el título de Israel a Efraín, o a las 10 tribus del reino del norte. También lo estuvimos hablando. Hablamos también de lo que son los gentiles, que son fuera de pacto. También estuvimos hablando bastante en ello y de dónde empiezan los conceptos. Hemos estado hablando acerca de la ley y las obras de la ley, que son dos cosas totalmente diferentes entre la Torá y las obras de la ley. También hablamos acerca de lo que es el legalismo, que también son obras de la ley. El legalismo, que son leyes o reglamentos humanos, que son una manera de justificación para no obedecer la Torá normalmente. Hablamos lo que es la halajá o ley oral o ley judía, que son códigos de hombre que fueron contra los cuales Yeshua se levantó. No se levantó en contra de la Torá, sino en contra de los mandamientos de hombre. Creo que fue la semana pasada que estuvimos estudiando acerca del Mashiach y abundamos un poco en lo que es, no tanto en la definición del Mashiach, pero sí en la definición del nombre de Yeshua. Entonces llegábamos a la conclusión que cuando hablamos en términos castellanos, Cristo o Cristos no cumple con el significado correcto del significado de lo que es un Mashiach, de lo que es el Mashiach. Y había un punto muy interesante que tocábamos, que un Mashiach puede ser todo aquel que en Israel ha habido muchos Mashiach, muchos Mesías, que estamos hablando de Moisés y estamos hablando de diferentes, pero ese es un Mesías. Pero una cosa es un Mesías y otra cosa es el Mesías. Por eso es que hablamos de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías de Israel. Mirábamos que Cristo quiere decir untado, ungido pero untado. Y Mashiach es alguien que está sumergido o que está... el Mashiach es alguien que está asignado para traer una restauración. Entonces también mirábamos el término pecado, que esa es una naturaleza o una inclinación al mal, una inclinación caída. Y miramos que el verso que nos define perfectamente lo que es el término es la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, lo cual es pecado, transgresión a la Torá. También tocamos la semana pasada lo que es estar bajo la ley.
y concluíamos que estar bajo la ley es estar bajo la jurisdicción de la desobediencia de la ley, de haber desobedecido la ley. Entonces, a nosotros nos habían enseñado que estar bajo la ley es haber obedecido la ley o estar en obediencia a la ley, lo cual era una maldición, lo cual no es eso, estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar en desobediencia a la ley, por lo cual está la jurisdicción en contra de la persona que está violando los mandamientos. Y es alguien que está señalado por medio de la Torá de que es un pecador, un transgresor a la Torá, y también que está sujeto a la legalidad o leyes humanas. Eso es lo que, en términos generales, lo que es estar bajo la ley. Y recuerdo que dejamos como tarea hacer una investigación acerca del tetragramatón, Yud He Vav He o YHWH, que son las letras que conforman el nombre sagrado del Eterno, lo cual nosotros lo hemos conocido como Yahweh, que muchos lo llaman Yahvé, otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Señor, otros lo llaman Hashem, que es el caso rabínico. Entonces, alguien que tenga un bosquejo acerca del nombre de Yahweh o las 3 letras. Alguien que haya hecho su investigación. ¿Nadie? La investigación sobre el nombre del Eterno. Sí. Amén. Estaba haciendo mi investigación. Lo que estaba investigando yo era sobre quiénes vivían ¿dónde se pronuncia por primera vez? Empecemos por ahí. ¿Dónde se pronuncia por primera vez el tetragramatón? ¿Dónde se pronuncia? Shalom, pastor, disculpe, yo investigué algo, no sé si pueda leerlo. Sí, hermano Freddy, ¿usted ya tiene lo que usted investigó? No, que le de la hermanita, yo ahorita Ok, excelente. Dele, mi hermana Leo. Ok, pastor. Dice, el nombre de Dios en las escrituras hebreo-arameas. En las escrituras hebreo-arameas, también llamadas Antiguo Testamento, el nombre de Dios aparece casi 7,000 veces. Aleluya. Representado con los símbolos que son las 4 letras en hebreo. Estos símbolos son 4 consonantes hebreas y se conoce como el tetragramatón. En la traducción del Nuevo Mundo, estas 4 letras se traducen Jehová. Este es por mucho el nombre que más veces aparece en la Biblia. Es cierto que los escritores de la Biblia se refirieron a Dios usando muchos títulos y calificativos como Todopoderoso, Altísimo y Señor. Sin embargo, el único nombre propio que usaron para Dios es el tetragramatón. Fue Jehová mismo quien hizo que los escritores bíblicos usaran su nombre. Por ejemplo, hizo que el profeta Joel escribiera: todo el que invoque el nombre de Jehová escapará salvo, y que un salmista dijera: que la gente sepa que tu cuyo nombre es Jehová. Tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Joel 2:32 y Salmos 83:18.
y aparece Génesis 13:4, Éxodo 3:15, Éxodo 3:2, Primera de Reyes 8:23, Salmo 99:9. La primera traducción bíblica al español que contiene el nombre de Dios es la de los Salmos de Juan de Valdés, de alrededor de 1537. Lo usan en la forma de Jehová. A medida que el idioma fue cambiando, también fue cambiando la forma de escribir el nombre de Dios. Por ejemplo, la traducción de los Salmos de Bernardino de Rebolledo de 1661 usa la forma Jehová. La Biblia de Cío de San Miguel de 1791 usa la forma de Jehová. En las notas y primera versión Torres Amat de 1824 usa la forma de Jehová. Y la Reina Valera de 1824 usa la forma Jehová. Otros, aunque algunos pronuncian Yahweh como Jehová o Yahweh, no conocemos ya más la pronunciación correcta. El pueblo judío dejó de pronunciar su nombre alrededor del tercer siglo por tomar y violar el mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh en vano. Éxodo 27. Y ya esto termino, pastor. De acuerdo a los rabinos, el tetragramatón no se puede pronunciar bajo ninguna circunstancia. Otro nombre, Adonai, se sustituye usualmente por el de Yahweh. Baruch Hashem. El nombre de Yahweh es el más usado en el tiempo actual. Pero está muy buena su investigación, mi hermana. Hermano Freddy, ya tiene ahora sí su bosquejo. Amén. Y así dice, entre los nombres y títulos de la deidad que se usaban en la Biblia hebrea, se incluye Elohim y Eloha. Y más rara, según la investigación y más raramente Baal, propietario de Isaías 54:5, dice 54:5. Por lo cual el Señor así te hará Yahweh de los ejércitos es su nombre, y el Santo de Israel es tu Redentor, será llamado el Elohim de toda la tierra. Inusual, pues se usaba para el Dios. Esto, según el estudio que estaba buscando, las palabras Baal, como a lo mejor es como Señor Baal. Entonces, algunos escritos lo usan cuando dicen el Señor, usan Baal, la frase Baal. Y tenemos en cuenta también que había un dios que le llamaban Baal, que le llamaban así también. Dice, es Melech o rey. El más antiguo registro del uso del tetragramatón se encuentra en la inscripción de la estela de la mesa de alrededor 840 antes del Mesías, en la que el rey de Moab se jacta de haber conquistado una posesión del reino de Israel y de haber llevado así los vasos de Yohevah para ofrecerle los dioses. Pertenecen al mismo siglo dos menciones de Yohevah en inscripciones encontradas en Kutilet Ashruf, que habla también sobre el tetragramatón Yohevah. Y como dato curioso, una de las personas que, y es la Biblia que dejé allá, la Ferrara, uno de los que tradujeron las primeras palabras de Yohevah al español
no fue al español, sino fue al alemán. Fue unos brothers que estuvieron en la ciudad de Ferrara, hebreos, y tradujeron las primeras letras de yo, hey, Bau, pero usando la W, ya que en el alemán la W suena como Bau. Entonces por eso nosotros hoy en día tenemos la pronunciación Bau. Aquí está. Versiones judías en español. Entre las muchas traducciones de la escritura del... que tengo una... Aquí está. El doctor Rotterdam, notorio traductor bíblico norteamericano, contesta así la pregunta: ¿por qué su alimentación fue un error? Nunca es demasiado pronto para corregir un error tan grave. Se ha tomado una libertad ingarantizable. La senda de la humildad requiere volver a... Dice, introducción a la Biblia enfatiza de Rotterdam, página 24. Dice, además del doctor Rotterdam, la pronunciación Jehová era desconocida hasta el 1520, cuando fue introducida por Galatino, pero fue refutada por Mercier por el 1520, cuando fue introducida 1520, permítame un segundo. Mercier por Drusius y por L. Capellus como contraria a la propiedad gramatical e histórica. Erróneamente se ha escrito y pronunciado Jehová, que es meramente una combinación del tetragramatón sagrado con las vocales de la palabra hebrea Señor, que los judíos sustituyen por J, B pequeña, H, porque se abstienen de pronunciar el nombre debido a un concepto erróneo de dos pasajes. Éxodo 27, que dice 27, que dice: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente a que tome en vano tu nombre. Es uno de los puntos por qué no pronuncian el nombre del Eterno. Y Levítico 24:16. Levítico 24:16 dice: si además blasfema el nombre de Yahweh, se le dará muerte, y toda la comunidad lo apedreará, extranjero o ciudadano. Si ha blasfemado así el nombre, se le dará muerte. Es uno de los puntos por el cual los brothers ocultaron el nombre del Padre por el celo a que no fuera blasfemado. Darle el nombre JHBH, las vocales de la palabra para Señor, hebreo Adonai, pronunciaron Jehová. Es casi tan híbrido como sería deletrear el nombre de Germany con las vocales del nombre por Portugal, es decir, Gormuna. La monstruosa combinación Jehová no es más antigua que los alrededores del 1520. Recuerdo que esta es una investigación más que del 1520. De esto podemos concluir que los escribas judíos no son los responsables por la combinación híbrida. Ellos escribieron intencionadamente vocales ajenas, no para fueran combinadas con las consonantes sagradas, sino con el propósito de advertirle al lector judío que enuncie una palabra totalmente diferente, o sea, algún otro nombre conocido al Altísimo. La tradición rabínica de evitar la pronunciación del nombre sagrado
según explica el traductor judío Speiser en la introducción a su traducción del Génesis, se basa en una interpretación equivocada del Éxodo 27, donde dice realmente: no jurarás en falso por el nombre de Yahweh, Elohim. Se ha malinterpretado como pronunciarás en vano el nombre de Yahweh, tu Elohim. El doctor Speiser, a pesar de ser judío, usó el nombre Yahweh en su traducción del Génesis, la cual se incluyó en el Anchor Bible en los últimos 2 siglos. Sin embargo, la prohibición rabínica ha ido perdiendo fuerza y cada vez más doctos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se inclinan a usar frecuentemente el nombre de Yahweh en sus escritos. La enciclopedia judaica proporciona una base para este cambio de actitud, al decir: la verdadera pronunciación del nombre de Yahweh nunca se perdió. Varios escritores griegos antiguos de la cristiana testifican que el nombre se pronunciaba Yahweh. God names, dice Yahweh, dice God names. Esta es la enciclopedia judaica, God Names, enciclopedia judaica de 1971, tomo 7, página 679, dice: además del doctor Speiser, otro escritor judío que se distinguió por su uso profuso del nombre de Yahweh en su escrito fue el finado erudito Solomón Zeitlin, colaborador por muchos años de la revista Jewish Quarterly Review. Otro gran erudito que ha dado auge a la restauración del nombre de Yahweh es el Dr. John R. Conlenberg, uno de los traductores de la Nueva Versión Internacional. Incluyó el nombre sagrado en sus vocales, traducción interlineal de las escrituras hebreas, diciendo lo siguiente en su introducción: Yod Hei Vav Hei, el nombre personal de Dios siempre se escribe Yahweh. Contra la práctica de la NIV, que se vierte Señor. Por un lado evita la confusión de este nombre con el título Adonai, mi Señor, porque la idea del señorío no es elemento integrante del nombre. Por otro lado, tal vez el uso de Yahweh en esta hora animará al lector usar el nombre personal de Elohim en la oración y en la alabanza, según la intención de la imperativo más común en los escritos. Aleluya, Salmo 104:35. Alabemos a Yahweh. Amén. Baruch Hashem. Excelente. Hay mucha información inconcreta en respecto a la pronunciación. Lo que todos van a encontrar en común, o que todos van a encontrar, todos van a concluir, es en que YHWH o VH es el tetragramatón, lo cual son las letras hebreas. Solamente, si se puede decir de esa manera, traducidas las letras. De en adelante hay muchos variantes. De repente alguien que tenga otro bosquejo. ¿Dónde aparece por primera vez en las escrituras el tetragramatón? Génesis 2:4. Génesis 2:4. ¿Qué dice? Lea hasta el verso 9. Ok, pastor, déjame lo busco.
Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yahweh Elohim hizo el cielo y la tierra. No había aún matorrales sobre la tierra. Yahweh ni Elohim había- dice. Dice Yahweh Elohim. Ok. Pero si lo busca en el Strong's, la palabra es Yud-Heh-Vav-Heh. Ok. Ujú. Ahí lee hasta el 9. Ok. Aunque brotaba del suelo una nieblina que regaba toda la superficie de la tierra, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Yahweh Elohim plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y buena para alimento, con el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de conocimiento del bien y el mal. Hasta ahí nomás llevamos 4 pronunciaciones de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Alguien encontró cuántas veces se pronuncia el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh en Génesis? Adelante, mi hermana. Génesis 1:1, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Número 7 dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre. Baruch Hashem, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Ajá. Dice en Génesis 1:1 también, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Y la 3:8 dice, y oyeron el sonido de Elohim. Éxodo 3:14 dice que Elohim le dio le dijo a Moshe, de Asher seré el que seré. Y continuó, así le dirás a los israelitas, ayer, que dice que es seré. Ayer me envió a ustedes, y el 15 dice, y Elohim le dijo a Moshe, así le hablarás a los israelitas. Entonces está el tetragramatón y dice Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Entonces está el Tetragramatón. Y con ese nombre que se traduce ahí en Génesis, en Éxodo capítulo 3, verso 2 en adelante, se traduce como el que es, el que era y el que será por siempre. En Ajá. En el 1, la palabra Elohim no es el mismo Strong's que cuando dice Yud-Heh-Vav-Heh. Totalmente es diferente, diferente palabra. ¿Usted agarró la cita del Strong? Sí, en el del 1, la Strong es 430 en hebreo, Que es para Elohim. y que es Elohim. Uh-huh. Y la otra es el de 2.4. Donde habla de Yahweh.
Sí, es en hebreo 3068. 3068. ¿Y qué encontró usted que significa en ese H3068? El Elohim, pues si abres, si lo llevas al palo hebreo, entonces estás hablando del brazo, y luego estás hablando de que se revela el clavo. Sí. Entonces es el clavo. He aquí el clavo, he aquí La mano. la mano. Exacto. También ¿Puedo? Sí, ahorita que termine mi hermana y ahorita puede usted, mi hermano. en el que estaba diciendo mi hermana del Aye, Asher, Aye, que significa seré, el Asher significa el que es, y Aye significa seré. Y la Yud corresponde a la tercera persona del singular del verbo ser en un futuro. Cuando agregas las dos, corresponde al acróstico de la palabra Hové, o estar presente, y por tanto significa él es. Él es. Baruch Hashem. Y literalmente, ¿qué es lo que dice el Strong? Literalmente. ¿En la cual? Ahí en el H3068. Dice Literalmente. Jehová o Yahweh, Jehová. porque es la palabra Lord, ¿no? Pero si lo llevas al hebreo es la Yod, la He, la Vav y la Sí, el Strong tiene el Yud He Vav He, pero lo tiene acentuado con acentos en esa cita, lo cual se pronuncia en el Strong como Jehová. Y esto significa autoexistente, es decir, que existe por sí mismo. Sin embargo, es una traducción, y los nombres no se traducen. Y quedamos en lo mismo, en el tetragramatón. Muchos concluyen de que el nombre es Jehová, sin embargo, no es... O sea, las letras hebreas no tienen puntuación, ni acentos. Entonces, por lo cual sigue siendo Yud-Heh Vav-Heh. Adelante, hermano Guevara. Conforme a lo que usted estaba diciendo, que muchos dicen Jehová o Jehová, caemos en cuenta de cómo se pronuncia cada una de las letras. La Sí. Yo, la He, la Bao y la Hei, se Yo, Bao. Entonces, creo que ellos, al pronunciar las dos letras que son fuertes, que no son mudas, la Yo y la Bao, era Yo-Ba o Yo-Ba. Que algunos lo llaman de esa manera. Ajá, Yo-Ba. Pero pronunciando las dos letras más fuertes, que sería la Yo y la Bao. Y como decía la hermanita en el paleo, es aquí la mano, sí, se forma la Yo viene formando una manita pequeña, la Hei es una ventana. ¿Para qué sirve una ventana? Para ver. La Bao, un clavo, y la Hei, otra ventana. Como dijo la hermana, simbología. Yeshua, mira que le dijo a Tomás, mira la mano que lo atravesó el clavo, puedes ver a través de él. Sí. Ajá. Y viendo lo que es, digamos, lo que simboliza cada una de las letras, que no solamente dan una mención del Eterno, sino que también, como si Yeshua también dice, se da a conocer. Mira, a través de la mano,
atravesada por el clavo, cuando le dijo a Tomás, ¿ahora me crees? Le está poniendo la mano a Tomás. Sí, Amén. sí, mi hermano. Es excelente, excelente. Hermana Miriam Taveras. No sé si tiene rato con la mano levantada. Disculpe, pastor, eso era cuando estaba en la reunión. Ok. Sino que se nos fue el tiempo, ya no le dimos el espacio. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde es que nosotros encontramos que el tetragramatón aparece en el orden cronológico de la escritura? En Génesis. ¿Cuántas veces aparece el tetragramatón solamente en Génesis? 49 veces. 49 veces aparece en Génesis solamente. Entonces, yo me encuentro con un pasaje que está en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Creo que es el verso. Voy a leer desde el verso 1, creo que están entre el 2 y el 3. Dice así: Entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo traeré al faraón, porque los dejará partir por la fuerza, y con brazo alzado los arrojará de su tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciéndole: Yo soy Yud Hei Vav Hei, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai Elohim. Pero el nombre de YHWH o Yud Hei Vav Hei no se los di a conocer. Esto se me hizo un poquito curioso porque tenemos el nombre desde Génesis. Y hay un pasaje donde Yahweh habla con Abraham y dice que era Yahweh el que le estaba hablando. Y donde dice que Abraham invocó el nombre de Yahweh. No sé si alguien de repente tiene ese pasaje. ¿Alguien tiene ese pasaje donde dice que Abraham invocó el nombre de Yahweh? No sé si está por el 12, 13. No lo tengo en mis notas, solo se me vino a la mente. En Génesis capítulo 13, verso 4, dice así: al lugar donde había origido el principio, el altar, y allí el nombre de Yud Hei Vav Hei fue invocado por Abraham. Entonces, ¿cómo me dice en Éxodo? Porque esto ya se convierte en un dilema. ¿Cómo entonces me dice que Abraham invoca el nombre de Yud Hei Vav Hei y Éxodo me dice que en ese nombre no se le dio a conocer a Abraham? Adelante, hermana Moni.
Hermana Moni. No la escucho. No le había quitado el micrófono, perdón. Sí, mi hermana. Era Génesis 21:33. Sí. ¿Se oye? Sí, se escucha perfectamente. Sí, 21:33, de acuerdo a mi... Ahí, Ok. ahí se me perdió. ¿Qué dice? Ahí va, espérame. Y Abraham plantó un campo junto al pozo del juramento, y ahí clamó en el nombre de Elolam, el poderoso de la eternidad, o el poderoso del universo, el Adonai eterno. Pero entiendo que dijo su nombre, porque en otra versión, en de las Américas, dice que él dijo el nombre del Señor Dios eterno. Del Dios Dijo- eterno. El Reina Valera dice que dio el nombre de Jehová, con J, ¿verdad? Aquí tengo varias versiones. Sí. El King James dice que dijo el nombre del Lord, del Everlasting God. Wow. Ah, Interesante. no es todo. Interesante. Entonces, tenemos por lo menos 2 pasajes que dice que invocó el nombre de Yahweh. Ya. Entonces, aquí el asunto es, ¿por qué nos dice Éxodo que en ese nombre, bueno, se los voy a leer. Éxodo capítulo, dijimos 6, voy a leerte el verso 2 en adelante. Dice, habló Dios a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, o yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Me aparecí ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai, es decir, el todo suficiente. Pero con mi nombre, Hashem, o YHWH, Yud-Heh-Vav-Heh, no me di a conocer ante ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de su residencia, en la que habitaron. Pero aquí dice que en el nombre de YHWH no se les dio a conocer. Entonces, yo me fui al Humash, porque yo tenía que ver el pensamiento rabínico al respecto. Entonces, yo encontré algo interesante. El Shaddai. Este último deriva de la palabra suficiente y denota a Dios como aquel que impone límites a la creación, estableciendo las leyes de la naturaleza, es decir, las limitaciones dentro de las cuales funciona el universo. Entonces, de acuerdo a este comentario que lo está haciendo, bueno, ahorita nos va a decir que no está haciendo. De acuerdo a este comentario, es el suficiente, el Elohim suficiente que le pone límites al universo y pone las leyes de la creación. También representa los límites que Elohim impone a la prosperidad que gozamos y al sufrimiento que debemos padecer. O sea que también representa el suficiente o el Shaddai, que es el suficiente, el que nos prospera y al mismo tiempo el que nos sostiene en medio de la aflicción.
al comparar la revelación de Moshe con la de los patriarcas, Elohim lo estaba criticando por su escasa fe. Ramban dice esto. Ramban sostiene que el Shaddai describe a Elohim o a Dios cuando obra milagros que no quebrantan abiertamente el curso normal de la naturaleza. Eso es lo que describe Ramban, que es uno de los rabinos más reconocidos. Describe a Dios obrando milagros, pero que no viola así las leyes de la naturaleza. Entonces, sigamos leyendo. Esa fue la forma en que los patriarcas percibieron a Elohim cuando les aseguró que sobrevivirían en épocas de hambruna. Es decir, les prometió que en tiempos de hambruna Él iba a estar presente y les iba a proveer, y les proveyó. Por eso fue que se les manifestó como el Shaddai, el suficiente o el todo suficiente, que en medio de la aflicción está presente. Cuando les concedió la victoria sobre enemigos de gran superioridad física, y cuando les confirió un éxito extraordinario al permitirles amasar fortunas, si bien todos estos fueron acontecimientos milagrosos, ninguno transgredió en forma abierta las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, los patriarcas vieron a Dios manifestarse solamente como el Shaddai. Se manifestó, de acuerdo a este comentario, solamente como el Shaddai al darles la victoria sobre sus enemigos, sobre las aflicciones y sobre proveerles alimento. Y les dio grandes victorias, pero esa fue una manifestación como el Shaddai. En cambio, Moshe pronto presenciaría milagros cuya magnitud eclipsaría todo lo que los patriarcas habían visto alguna vez. Es decir, que lo que los patriarcas miraron no fue comparado con lo que Moshe o Moisés miró. Y aquí nos va a explicar cuál es la razón. Y aquí nos va a explicar, o sigue hablando, que Abraham, Isaac y Jacob solamente recibieron las promesas y miraron la provisión y la mano del Eterno en los momentos de aflicción. Les dio victoria. Pero Moisés sobrepasó esa instancia. Sigue diciendo. Los comentarios analizan la dificultad que se plantea por el hecho de que Elohim, si se manifestó a los patriarcas como el Shaddai, como en Bereshit 15:7, siendo así, entonces, ¿por qué Dios dijo, con mi nombre, Yud Hei Vav Hei, no me di a conocer a ellos? Y esto es lo que dice Rashi al respecto. Rashi explica que Hashem o YHWH, Yud Hei Vav Hei, el nombre revelado a Moshe, representa a Elohim como aquel que cumple sus promesas, pues Elohim estaba ahora dispuesto a cumplir su promesa de liberar a Israel y llevarlos a la tierra
Pero si bien a los patriarcas se les dijo que el nombre de Elohim era Hashem o Yahweh o Yud-Heh Vav-Heh, sus vivencias no incluían haberlo visto en práctica, cumpliendo su promesa, pues todavía no había llegado el momento de que les fuera entregada la tierra. No obstante, ellos albergaban una fe perfecta en que llegaría el momento indicado, Él los libraría. Y aquí sigue el comentario. Entonces, lo que yo quiero traer a la mesa es que no necesariamente es que no se les haya dado a conocer como Yud-Heh Vav-Heh, sino que más bien la referencia viene siendo que como Yud-Heh Vav-Heh es el que fue, el que es y el que será, el todo suficiente, no era el tiempo de que se manifestara con toda su magnitud a los patriarcas, pero no era necesariamente que no se haya manifestado como Yud-Heh Vav-Heh, sino que no se haya manifestado en la plenitud que se manifestó con Moisés. De hecho, ese es el sentido que le da Rashi al respecto. Y esto se me hizo muy interesante el comentario, porque personalmente sí me quitó el sueño, porque dice que en el nombre de Yud-Heh Vav-Heh no se dio a conocer, pero nosotros miramos el rastro en las escrituras que sí se manifestó como Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, lo más concluso que nosotros podemos tener, a lo más cercano a una conclusión mucho más acertada, sería que no se manifestó con la misma magnitud de cumplimiento de promesas a Abraham, Isaac y Jacob, porque no era el tiempo todavía. Entonces no habían visto las promesas de la tierra que se les había prometido, sin embargo ellos actuaron de la manera obediente. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo, pastor. Sí, mi hermano. Bueno, esto del nombre, me gustó lo que acaba de decir, bueno, nosotros es importante hablar de estos temas. Sin embargo, yo no a mí no me quita el sueño, como acaba de decir, no, a mí no, porque si bien ha habido hombres que han dedicado su vida a indagar en esto y no se ponen de acuerdo, es por una razón. Entonces nosotros nos tenemos que apegar a lo que más se acerca a la escritura, como acaba de decir, sin decir categóricamente este es el nombre. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Entonces yo sé que todos aquellos que han investigado lo han hecho diligentemente y dedicando gran parte de los años de su vida. Pero al final de cuentas, el Eterno nos lo hará saber a todos y cada uno de nosotros. Así es, mi hermano, totalmente de acuerdo. Y este es un tema que incluso los rabinos todavía siguen debatiendo. Todavía. Me gustó mucho el comentario de Rashi. Ajá. Podemos hacer una connotación aquí. Dice, el lugar del altar, quizás dice, el lugar del altar que él había dedicado
al principio, y ahí Abraham invocó a Yahweh por nombre. Es como si él estuviera preguntándole por su nombre, porque aquí en el Humash dice también, así del altar que había elevado ahí originalmente, ahí Abraham invocó a Hashem por su nombre. Está diciéndole, ¿cómo te llamas? Entonces, le está preguntando por su nombre, porque dice que ahí le preguntó por primera, porque cuando estaba hablando con Moisés, dice, a ti te doy mi nombre, a ellos nomás me les di a conocer como el Shaddai. En esta parte le está diciendo, le están invocando, le están preguntando por su nombre. Por lo que estaba leyendo aquí en el Maíz, dice, así Abraham ascendió desde Egipto con su esposa y todas sus posesiones, y Lot con él había hacia el sur. Ahora Abraham estaba sumamente cargado de ganado, plata y oro, y se marchó por su rumbo desde el sur hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado en el principio, en Betel, y ahí al sitio del altar que había elevado al originalmente. Ahí Abraham invocó a Hashem por su nombre, digamos, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Invocó a Hashem por su nombre, preguntándole, dame tu nombre, quiero saber cómo te llamas. Porque cuando habla con Moshe, dice, a Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo, Yahweh, me le aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, no me di a conocer a ellos en mi nombre, Yahweh. ¿Y qué dice el comentario? ¿El comentario qué dice? El comentario no me da aquí, esto no me da el comentario, porque tiene el regreso de... No me da el comentario. Pero okay. Si nosotros nos damos cuenta, aquí dice, invocó, es como si yo viniera y diga, ¿cómo se llama? Bueno. Y Freddy preguntó por el nombre del hermano Jaime, que no se dio a conocer nomás como pastor. Y invocó el nombre del pastor. Preguntó el nombre del pastor. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer algo. Vamos a investigar durante esta semana y lo traemos la próxima semana, que es invocar el nombre de Yahweh, o el nombre de Yeshua. Voy a invocar el nombre. Porque por lo que entiendo es que es como dijo aquel, una comida, no es lo mismo vamos a comer... ¿Abuelo? ¿Ah? No es lo mismo vamos a comer abuelo que abuelo vamos a comer. Ajá, dijo el brother ¿cómo se llama? Stanley. Dijo, sí. No es como decirle, vamos a comer abuelo, como vamos a ir a comer abuelo. Sí, cierto. Bueno, esa es parte de la tarea. Investigar qué es invocar. Y la próxima semana lo presentamos. Entonces, ese punto lo concluimos ahí. El otro punto Robert, Sí, mi hermano. Robert, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando perfectamente en vivo y a todo color. Suéltela. Oh, mire, ¿puedo opinar? Adelante, mi hermano. Que esta es una clase donde exponemos nuestros aportes también. Sí, mire, había entrado a la clase, pero no podía escuchar el audio hasta que ya el hermano Rubén me ayudó y ya le pudimos poner el audio. Entonces no entiendo exactamente a qué se refiere, pero pienso que se están refiriendo a cuando Dios le dijo que no se les había dado a conocer a Abraham por su nombre, pero en el hebreo no hay signos de interrogación ni signos de exclamación. Entonces eso de no me le di a conocer acaso yo por mi nombre, es como si yo cuando me presenté con usted y le dije que yo me llamaba Juan y luego después yo le puedo decir al hermano Rubén, ¿acaso yo no le dije al Roe Jaime que yo me llamaba Juan? Pero no es afirmativo, pudiera ser una pregunta. O sea, usted ya sabe mi nombre y el hermano Rubén yo le estoy diciendo, ¿acaso el hermano Jaime, acaso yo no me presenté al hermano Jaime con mi nombre? Pero yo no le estoy diciendo que es afirmativo, sino una pregunta. Sí, es como una respuesta a través de una pregunta.
Sí, o sea, que le está diciendo, ¿acaso Abraham no sabía mi nombre? Porque sí lo sabía, pienso yo, es mi forma de opinarse, de pensar según lo que yo he estado escuchando y estudiando. Sí, de hecho es muy válida su aporte, hermano. No sé si es Isaac Shapira que hizo el mismo comentario, y él dijo lo mismo. Sí, con algún rabino escuché yo eso, algún rabino de los Jajamín que les dicen, ¿no? Los yahudís. Sí. Escuché yo esa respuesta y también Michael Root la dio esa. Sí, creo que fue Isaac Shapira, no recuerdo exactamente, pero lo vamos a buscar. Pero sí, yo he escuchado a varios, incluso rabinos que han concluido eso. Podría dar, digamos, no estaría tan seguro que él hubiera conocido, porque ahí mismo dice, me le aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, no me di a conocer a ellos en mi nombre. ¿Sí? No se dio a conocer con su nombre. Eso lo explica todavía en el 3. En Éxodo 6:3. Sí, no sé si este Nehemia Gordon también está explicando eso con Michael Root. Bueno, pero tenemos una semana para hacer la investigación. Ok, hermano, voy a apagar el micrófono. Sí, mi hermano. Y hermano Juan, vamos a hacer la investigación de ese verso también. Usted que la haya un poquito más al hebreo. Ok, shalom. Shalom, mi hermano. Yo tengo una. Sí, mi hermana Moni. Ok, dice en Segunda de Crónicas 14. Perdón, Segunda de Crónicas. El capítulo 7. Segunda de Crónicas 7, el versículo 14. Esto es al tiempo de Salomón, cuando le van a levantar el templo, ¿verdad? Sí. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepiente, oran y buscan mi rostro y se vuelvan hacia sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Pero en otras versiones, en la latinoamericana, dice, si se humilla a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, o sea que el pueblo ya sabía su nombre. En ese sentido va esto. Esa es la latinoamericana. La Reina Valera dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En el Reina Valera del 909, del 2000, el de jubileos, todo dan a entender que el pueblo ya conocía su nombre. Sí. De hecho, yo tengo una Torá interlineal y la vamos a consultar la próxima semana. Amado, tengo un pequeño comentario. Suéltela, mi hermano, suéltela. Amén. La palabra invocar en el hebreo kará, básicamente lo que nos deja saber es que cuando alguien invoca el nombre, no realmente está hablando de gritar el nombre, sino de vivir de acuerdo a lo que el Eterno ya dijo hay que vivir. Por eso la hermana Moni dijo algo muy... ellos ya conocían su nombre, y su nombre no necesariamente es un nombre, sino un estilo de vida. Por lo tanto, cuando alguien invoca el nombre, realmente lo que está haciendo es viviendo un estilo de vida que ya se conoce de antemano, porque ha sido establecido de él desde Adán, que han sido instrucciones tras instrucciones, así deben de vivir. No necesariamente tiene que decir, por ejemplo, en Génesis nosotros lo hemos conocido como Elohim, creador, que es creador, ¿no? Sí. Y no necesariamente, pues ese es el nombre. Lo conocemos como Yeshua, pero realmente no se llama Yeshua, porque Yeshua es una función. ¿Cómo se dio a conocer?
¿Perdón? Es una función, una meta, es una misión. función. Amén. Entonces, en cuanto al nombre, no es que se le decía el nombre, sino que un clamor, pero con un estilo de vida. De hecho, habla cuando Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Ese mismo clamar, pero es un clamor que tiene que ver con volvernos a Él y a vivir de acuerdo a como Él dijo. Ese es un clamor. Entonces lo que usted está diciendo es que el invocar el nombre es un estilo de vida de acuerdo a lo que ese nombre representa. Correcto, porque Él en sí es la Torá viviente, ¿no? Y como la Torá viviente, Él nos enseñó cómo vivir. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre, que realmente lo que está diciendo es, haciendo la persona, invocando, no solamente está gritando por gritar, como quien dice, gritando, ¿no? Sino realmente, como yo conozco sus instrucciones, entonces cuando yo invoco, yo empiezo a vivir o vivo de acuerdo a como Él ya lo estableció. De eso se trata. Claro, y ahí pues agreguémosle que podemos tener, el Eterno nos ha dado la capacidad de poder hablar con Él, pero en sí no se trata de como que estamos perdidos, ¿no? Y gritar el nombre de Él como nosotros lo hacemos en lo secular aquí. Realmente no se refiere a eso el original, sino es a vivir de acuerdo a como Él dijo ya. Es correcto, hermano Marvin. En Isaías 6:3 y 19 dice, hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Ajá, ahí está. Esto confirma tu tesis, la revelación que estás dando. Sí. Puedo dar un consejo. Mucha sabiduría en esos dos comentarios. Baruch Hashem. ¿Puedo dar un comentario, hermano? Adelante, hermano Héctor. Pues en relación a lo que está hablando, eso también estaba en mi pensamiento, en relación de lo que están hablando, a lo que está hablando hermano Mervin, porque en sí el nombre no tiene otra cosa de describir, sino el nombre dice que es un nombre santo. Santo, esencia. Santo. Y exactamente, la esencia del nombre es pureza y es santidad, y es precisamente cuando dice, clama a mí. Entonces, lo que estaba diciendo la hermana de Segunda de Crónicas 7:14, precisamente está muy conectado con eso que está hablando el hermano Mervin. Clama a mí y yo te responderé y sanaré tu tierra. Está hablando que al momento que hacemos nuestra conversión del mal camino a un camino de rectitud, estamos entrando a la conexión del nombre, que es un llamamiento a la santidad y a la pureza y a la rectitud de un caminar recto delante del Eterno. Correcto. Amén. Baruch Hashem. Sí, hermano Freddy. ¿Puedo? Dele. Nomás regresando a cada uno de los hermanos, que eso no es punto de discusión, están en lo correcto. Sí, no estamos aprendiendo. Ahorita está bueno. Eso no es punto de discusión. La pregunta era la definición, ¿qué es invocar? ¿Qué significa la palabra invocar? Ahora, de que Él es el Eterno, que ya sabían, sí, ya lo sabían, pero la pregunta que se hizo ahorita, que era, ¿qué significa invocar? Dice, ¿qué es el concepto y significado? Verbo activo transitivo. Este término se define en llamar, implorar, evocar, rogar, clamar o suplicar. La pregunta era, ¿qué quería decir en ese momento Abraham cuando invocó, o cuando llamó por su nombre, o cuando imploró por su nombre? Porque eso es el significado de invocar. Pueda que ahí la palabra nos escribieron, invocó su nombre. Pudo haber dicho, llamó por su nombre, o imploró por su nombre. Porque es uno de los significados. Rogó por su nombre, clamó por su nombre, suplicó por su nombre.
porque es todo lo que define invocar. Preguntar, llamar, implorar, rogar, clamar, suplicar, solicitar. Ese es el significado. Entonces, prácticamente, si lo ponemos al castellano, dependiendo del país del que somos, sería: y Abraham preguntó por su nombre, o imploró por su nombre. Si la palabra ahí por tiene doble sentido. Sí. Entonces, pero se la haya el sentido cuando leemos Éxodo 3, 6:3, donde dice: a ellos nomás me di a conocer por el Shaddai. A ellos no les di mi nombre. A ellos no les di mi nombre. Digamos, yo creo que en ninguna parte, para mí, ella no se va a contradecir. Su palabra nunca se va a contradecir. No se contradice. El problema puede estar en la traducción. En la traducción. Ajá, pero la palabra ella en sí no se contradice. No se contradice. A lo que vamos es de que hay traducciones que se han dado donde dice lo pone como en pregunta, como lo decía el hermano Juan. Eso yo lo he escuchado. Que no he tomado el tiempo para investigarlo, ese es otro asunto, no lo he hecho. Que lo vamos a hacer esta semana. Y eso lo han dicho varios rabinos. Por lo menos yo recuerdo de uno que ha comentado eso, creo que es el rabino Shapira. Y creo que otro es Nehemia Gordon, que él es un caraíta especializado en lo que es el hebreo. Pero igual, siempre va a ser un punto de debate. Todo lo que tiene que ver con el nombre del Padre siempre va a ser un punto de debate. Si lo es en el ámbito rabínico. Sí, mi hermano. No, es un punto que sale para poder estudiar. Sí, es un punto que nunca terminas de estudiar. Es más, esa es la conclusión que han sacado los que llevan estudiando por generaciones y generaciones. Es un punto que nunca terminamos de estudiar. Y cualquier conclusión que llegues está bien. Porque, o sea, no es algo como que, es esta la conclusión correcta. No, sino que hay diferentes conclusiones en el ámbito rabínico, en todas las áreas. Entonces, en lo que nadie discute nada es de la manera que se escribe Yud Hei Vav Hei. Y aún en eso, uno no es W, uno que es V. Sí. Pastor Jaime. Dígame, hermano. Pues uno de los puntos también importantes también es el punto de estar aprendiendo a reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de conectarnos con esa santidad y con esa vida que teníamos al principio, ¿sí? De volver y esa necesidad brota desde lo más profundo de nuestro ser, no de nuestra carne, sino de nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia? La luz, la santidad, la pureza, la rectitud. Entonces ese clamor que siempre estamos y esa oración y ese clamor y esa oración siempre a Dios, a Elohim, a Yahweh, es siempre el deseo y la necesidad de depender de esa ayuda que solamente viene de Él para ayudarnos a conectar hacia esa pureza. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando viene una palabra de parte de Yahweh a nuestro espíritu, que esa palabra llega, nos quebranta, no se está quebrantando en sí el cuerpo, sino el cuerpo está manifestando el impacto de esa palabra que está llegando a nuestro ser, porque nuestro ser es el que reconoce la palabra que viene de Elohim, y esa esencia que tenemos, ¿sí? Es lo que nos está llevando siempre ¿cómo se podrá decir? A expresar siempre o a manifestar ese clamor y esa necesidad de Yahweh para ayudarnos a salir de este mundo caído, de este mundo de
de oscuridad, de este mundo de perversidad, a donde estamos conectados de la santidad. Porque ese es nuestro ser que siempre busca esa necesidad y estamos ansiosos de volver a ese camino de rectitud. Por eso es de que de un modo o de otro todo mundo estamos buscando la espiritualidad, aunque muchas veces caímos erróneamente a lugares de enseñanza equivocada, pero esa es siempre nuestra necesidad que estamos manifestando de encontrar ese camino de luz y de pureza y de santidad. Así es, mi hermano, totalmente. Y eso es algo que vamos aprendiendo gradualmente, y realmente estoy de acuerdo que tenemos una necesidad enorme de reconocer más que nada que de quien dependemos es de nuestro rey, Yud-Heh-Vav-Heh. Y bien lo describe el significado del nombre Yehoshua, que es la salvación de Yahweh, o Yahweh es salvación, o Yahweh es nuestra salvación. Incluso hasta en eso de lo que es el nombre del Mesías, también es un debate hoy en día. Una de las cosas que debemos tener claras es de que tanto el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, tanto el nombre de Yeshua, tanto el nombre de Yehoshua, son dados de acuerdo a la necesidad de que se presenta, de hecho es el comentario de Rashi, que se manifiesta de acuerdo a la necesidad, y eso concordaría con Miqueas 5:2, que dice que el rey que viene ha tenido sus salidas desde el tiempo de la eternidad, es decir, ha salido desde el principio, ha tenido muchas salidas diferentes, y cada una de las salidas ha sido con un propósito. Y en nuestros tiempos, pues una de las salidas que tuvo es como salvación, que ese es el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. ¿Alguien más tiene algún aporte? No, bueno. ¿Sobre Yeshua? No sé, digo, cualquier aporte de lo que hemos estado tocando. No. Sorry. Sí. Lo de Yeshua estaba diciendo que es una manifestación de Yahweh de acuerdo a la necesidad que había en el pueblo, que es de ser de salvación y restauración. Y había estado profetizado desde el principio, desde Bereshit. Entonces, bueno, vamos a 10 minutitos más. 10 minutitos más. En este seminario que estamos haciendo, hay muchos puntos. Y si usted tiene su hoja ahí delante de usted, dice nuestra identidad. Que ahí es donde entra la importancia de lo que es el nombre y todo eso. Nuestra identidad, de acuerdo a Hechos capítulo 5, verso 31, dice: a este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador. Estamos hablando de Yeshua. Para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Yeshua se le exalzó o se le levantó o se le exaltó. ¿Con qué propósito? Para ser el príncipe o el portador de salvación para Israel, que eso se conoce, darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que hemos conocido como ser restaurado, para que Israel sea restaurado. Para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, esto nos está diciendo que Yeshua fue al madero, no por todo el mundo, sino por su pueblo, Israel. Entonces, nace el interrogante: ¿quién soy yo? Es un interrogante que todo mundo tenemos.
si defino que no soy un israelita, sino un gentil, entonces estoy diciendo que el acto de redención y perdón de pecados no fue hecho para mí. Y esto es algo interesante de poder entender. Si nosotros decimos, yo soy un gentil, yo no tengo nada que ver con Israel, yo mismo me estoy saliendo del pacto, yo mismo estoy fuera del pacto. Entonces, el acto de redención de Yeshua no es para mí. A esto le llamamos un cristiano, a esto le llamamos una crisis de identidad. Porque no se conoce la identidad. Es decir, no sé quién soy, pero es necesario generar esta crisis. Es necesario. Porque solo así me llevará a interesarme más por mí, más por definir mi identidad. O sea que si yo no me pregunto quién es que yo soy, eso no me lleva a ninguna parte. Cuando a mí me lleva a buscar realmente mi identidad es cuando yo me pregunto, ¿y en realidad quién soy yo? ¿Realmente sé quién yo soy? ¿O soy hasta hoy lo que otros dicen que soy? Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, que no somos lo que otros dicen que somos, sino somos lo que el Eterno dice que somos. Yeshua viene para restaurar, rescatar y dar arrepentimiento a Israel. Si nosotros no queremos ser israelitas, entonces el pacto no es para nosotros. Pero si nosotros somos o nos contamos parte del pueblo de Israel o nos estamos injertando a Israel y nosotros lo entendemos, entonces para nosotros es que es el pacto y es este llamado. Como primer argumento, debo tener en cuenta lo dicho por Yeshua y sus enviados con respecto a los mandamientos y el pecado. Yo tengo que saber la relación entre Yeshua y los mandamientos, o lo que es la transgresión de la Torá con el pecado, que viene siendo lo mismo: transgresión, pecado; Yeshua, salvación, rescate. Y tenemos un pasaje que siempre lo hemos tocado en diferentes ocasiones en estas enseñanzas que estamos haciendo. Mateo capítulo 15, verso 17. No penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trozo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, nada dejará de tener vigencia hasta que todo tenga cumplimiento, y primero pasa el cielo y la tierra antes de que todo deje de tener cumplimiento. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y de acuerdo al pensamiento judío, el mandamiento más pequeño es el mandamiento de que si está un pájaro en su nido con sus polluelos, no puede llevarte la mamá y a los pollitos. Ese solamente es el pensamiento yahudim. No significa que sea el más pequeño ni nada de eso. Pero cualquiera de los mandamientos, sea pequeño, sea grande, que siendo mandamientos son mandamientos y no guardarlos es transgresión. Todo el que reprima o esconda o no reconozca uno de los mandamientos, por pequeño que sea, entonces ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, no tendrá recompensa.
Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, y recuerden que los fariseos y los escribas guardaban más mandamientos de los que estaban escritos, y si nuestra justicia no sobrepasa eso, entonces realmente no lograremos entrar en el reino de los cielos. En Santiago capítulo 1, verso 1 dice que Santiago le escribe a las 12 tribus perdidas en la dispersión. Y Pedro, primera carta de Pedro capítulo 1, verso 1 al 2, dice que Pedro, apóstol de Yeshua el Mashiach, le escribe a las 12 tribus, le escribe a los dispersos por el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, a los que fueron predestinados para ser rociados con la sangre del Mashiach, para que de esa manera pudieran ser rescatados. Es más, se los voy a leer. Primera carta de Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Yeshua el Mashiach, a los escogidos y peregrinos, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Elohim Padre, mediante la santificación del Espíritu. ¿Y qué es la santificación del Espíritu? El impulso a guardar los mandamientos puestos en la mente y en el corazón, para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Yeshua el Mashiach, gracia y paz les sean multiplicadas. Entonces, aquí lo que nosotros podemos mirar, que a esos que se les está escribiendo ya habían sido predestinados, y el único pueblo que fue predestinado a ir a las 4 esquinas de la tierra y luego regresar es Israel. Entonces, cuando tú entiendes quién tú eres, entonces es que puedes entender Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿de cuáles mandamientos está hablando? Los mandamientos de la Torá. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3, dice: y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto, pues, sabemos que estamos en él. ¿Cómo es que yo sé que estoy en él y que lo conozco? No hay manera si no es por medio de la obediencia a los mandamientos, es decir, la obediencia, la práctica de la Torá. Entonces, el no guardar los mandamientos es estar bajo la maldición de la ley y es estar bajo transgresión a la Torá. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción a la ley. Y esto es algo interesante. Estos textos nos dan claras definiciones de las características de un israelita. Un israelita sigue las palabras de Yeshua, es decir, obedece sus mandamientos. Quien obedece sus mandamientos no practica la transgresión de la Torá o de la ley. Y en este se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Elohim. ¿En cuál? En que no transgredamos los mandamientos. En ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque si nosotros no transgredimos los mandamientos del Eterno, entonces
entonces nosotros andaremos de una manera íntegra y no tendremos temor. Porque el no guardar los mandamientos es que trae el temor. Teniendo claro estos conceptos, entonces debe cuestionarnos si realmente queremos queremos ser gentiles, es decir, si queremos estar fuera del pacto del Creador o si queremos ser israelitas. En eso es que nosotros debemos de tener en cuenta, y estos son puntos fundamentales a la hora de poder enseñarle a otros sobre identidad. Así que nosotros decidimos si queremos seguir siendo gentiles o queremos ser israelitas. Ser gentil es estar fuera de los pactos. Ser israelita es estar dentro de los pactos. Así que, amada familia, ¿algún comentario, algún aporte? Adelante. Pastor. Sí, mi hermano. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Shalom, shalom, hermano Diomer. Shalom. A conclusión, a mi entendimiento, cuando todas las cartas fueron escritas, solamente fue escrita para aquellos hermanos convertidos, llamados israelitas. Totalmente. Y no fueron escritas para los gentiles. Porque ahí el encabezamiento en todas las cartas que he visto dice, amados hermanos. Totalmente, sí. Lo escogido. Entonces, nosotros por no saber leer o no sé por qué, nos considerábamos antes gentiles, ¿no? Sí. Ahí le vi eso. Y ahora otra. Cuando invocar el nombre, a mi entendimiento, es decir, aleluya. O sea, exaltar el poderoso nombre, ¿no? Porque termina en Yah. Sí. Y cuando he comparado con los contextos hebreos, los nombres de los profetas, todos terminan en Yah. Jeremías, Isaías, todos, y concuerdan, ¿no, pastor? Sí, totalmente. En cuestiones de la invocación del nombre, como usted dice, pudiéramos decir que cualquier conclusión que llegáramos sería correcta, porque se puede aplicar de acuerdo a la circunstancia o a la situación. Sí, pero está muy buena su observación, mi hermano. Buenísima. Sí, así que aquí no es como que, oh, no supe bien. No, aquí todos estamos aprendiendo gradualmente. Así es, pastor. Sí, Baruch Hashem. Baruch Hashem, mis hermanos. ¿Alguien más tiene algún aporte o ya paramos aquí? Bueno, al parecer todo está claro. Sigamos estudiando. Y la próxima semana nos miramos. Estoy ahorita mirando si el día de mañana tenemos enseñanza, debido a que tenemos una reunión a las 6 de la tarde. Y esas reuniones son como de 2 o de 3 horas. Entonces no creo que nos dé como el espacio de la enseñanza. Pero bueno, vamos a orar entonces y poner este tiempo en las manos del Eterno. Darle gracias que nos permitió estar aquí conectados para estudiar. Y pues espero que haya sido edificante lo que hemos aprendido hoy. Amén. Amén. Ahora, Kadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por el honor y el privilegio que nos da de poder estar aquí delante de su majestad.
En este momento venimos delante de su majestad primeramente para poner nuestras vidas en sus manos y darle gracias porque nos ha dado este tiempo, este privilegio de estar aquí, delante de esta pantalla, compartiendo tu palabra, buscando ser edificados y edificándonos los unos a los otros. Kadosh, sea honrado, bendito y exaltado tu nombre. Shema Israel Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre de Yahweh y el nombre de su reino, eternamente y para siempre. Bendice, Padre amado, a este pueblo que tú has traído a conectarse. Bendice a mis hermanos que estarán escuchando este audio en diferido. Que sea exaltado y honrado tu nombre. Llevarejeja, Yahweh beyismereja, Yaer Yahweh panabeleja, vijuneja beyeshem leja, Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre sus vidas. Que Yahweh tenga misericordia de cada uno y que deposite vida eterna y shalom en cada corazón. Que el Espíritu de Yeshua more en cada uno de nosotros para poder cumplir con sus mandamientos y seguir su ejemplo. Que todo lo que sus manos toquen sea prosperado, para gloria, honra y exaltación del que está sentado en el trono de gloria y de majestad. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén.